bienvenidos a todos a Café Sin Filtros. Hola Diana. Buenas, Alex. ¿Cómo estás? Perfecta. Pues mira que hoy tengo un tema que me ha venido cuando venía para aquí, que tiene que ver con una frase que oigo muchísimo y estoy hasta las narices de oír. A ver. Que sería algo así, el resumen sería, es que no me entienden. ¡Ay! Mi padre no me entiende, mi madre no me entiende, mi novio no me entiende, mi jefe no me entiende. Digo, no te entiende o tú no te explicas. Porque claro, es que siempre presuponemos que el otro no nos entiende. Pero tú sabes que yo soy un fanático del discurso y del lenguaje y de cómo decimos las cosas, ¿no? Y siempre nos quejamos de que el otro no se entiende, bueno, el otro no se entiende o no te entiendes tú o no sabes ni lo que estás diciendo. Porque realmente muchas veces no es tan fácil decir lo que queremos decir. Porque una cosa es lo que quiero decir y otra cosa es lo que digo. Entonces acabo diciendo algo que significa lo que significa y cuando el otro lo entiende, resulta que no, es que no es eso, no me entiendes. No entiendo, no, es que igual no estás diciendo lo que quieres decir porque a lo mejor tampoco has encontrado todavía la forma de decirlo. Entonces creo que en la comunicación ponemos como siempre todo fuera también y ponemos mucho el acento en si el otro me entiende o no, como si yo lo pudiera decir de cualquier forma, porque el otro ya tendría que entenderme, como ya me conoces, ya tendrías que saber lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Uy, eso sí, la adivinación, ¿no? Sobre Correcto. todo en las parejas, esa debería existir, porque claro, ¿cómo va a ser que después de tantos años conviviendo no sepa que a mí me gusta esto de determinada manera? Claro, por ejemplo, entonces, ¿no? claro, entonces pasa eso, que muchas veces pensamos en que es el otro que no se entiende, pero es que si no te entiende, es que a lo mejor te has planteado que igual no te explicas bien. Porque realmente a veces no es tan sencillo, porque una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es lo que acaba diciendo, ¿no? Y No, y muchas veces te escuchas a ti mismo, acabas de decir algo y dices, perdón, un momento, esto no es lo que yo quería decir. Esto es una ¿no? chorrada, no era esto, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces incluso el discurso que tú quieres hacer no está ni elaborado, no lo tienes pensado. Y conforme lo vas elaborando y te vas escuchando a ti mismo, y en base a si el otro te está entendiendo o no, lo vas matizando hasta que al final se produce esa comprensión. Pero claro, tengo que comprender que se trata de que yo me explique, no de que el otro me entienda cuando yo no me he explicado. Y muchas veces en lugar de poner el foco dentro y encontrar maneras de explicarme mejor, que es al final lo que depende de mí, porque que tú me entiendas no depende de mí, pero explicarme lo mejor posible, sí. Entonces creo que es mucho más interesante poner el foco dentro, aprender o ser capaz de explicarme cada vez mejor, y entonces a lo mejor eso aumenta las probabilidades de que el otro me entienda. Pero claro, yo no sé ni cómo decirlo, ¿no? El otro día recuerdo un señor mayor que decía, es que mi mujer no me entiende. Digo, ¿pero qué es lo que no entiende? No, pues esto, que no puede ser. Digo, no, es que dicho así yo tampoco lo entiendo. No puede ser el que, bueno, entonces claro, si tienes una dificultad por la razón que sea a la hora de comunicar lo que te pasa, lo que no puedes pretender es que el otro tenga una bola de cristal y sepa por ciencia infusa, porque es tu mujer y ya te conoce hace 40 años, que sepa lo que quiere decir, ¿no? Entonces es como una queja muy constante, además es muy frecuente cuando en trabajos de terapia o de desarrollo personal, es que no me entiendes, es un discurso que oigo mucho y al final hay mucha dificultad para comprender que es que a lo mejor soy yo el que no se está explicando de la mejor manera. Incluso puede pasar que soy yo el que no se entiende. Y como no me estoy entendiendo a mí mismo, tampoco estoy siendo capaz de explicarme, ¿no? Porque a veces, aparte de eso, porque a veces, muchas veces damos por supuestas cosas que no hemos expresado o que no hemos dicho de forma clara. Y la comunicación es un tema pues muy grande, porque ahí intervienen muchos factores, no solo lo que yo digo y cómo lo digo, que el cómo para mí es muy importante, porque según cómo lo digo, el otro lo va a recibir de mejor grado o de peor grado, y eso también va a influir en que la información llegue o no llegue. Pero aparte de eso, si yo no tengo mínimamente estructurado el discurso, difícilmente el otro podrá entender lo que yo quiero decir. Claro. Y fíjate, por ejemplo, cuando hablas del cómo lo digo, yo me encuentro muchas personas que creen que una cosa es lo que digo y otra es cómo lo digo. Y no han comprendido que el cómo también es el qué. Pues si yo te digo, qué cabrona eres, y te lo digo así, vas a entender una cosa, te digo, es una cabrona, lo vas a entender muy distinto. Total. Y estoy diciendo lo mismo, pero claro, el tono, el lenguaje no verbal también comunica. Entonces muchas veces nosotros estamos comunicando algo, no somos ni conscientes de lo que estamos comunicando, pero pretendemos que el otro lo adivine o lo interprete bien y que entienda bien lo que realmente quiero decir. Claro. Como si el otro pudiera saber lo que yo quiero decir. Cuando el único que sabe lo que quiero decir en todo caso soy yo. El otro no sabe lo que quiero decir, lo único que sabe es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo además encima también a veces lo estamos interpretando, ¿no? Lo que dice el otro desde nuestra propia visión del mundo, desde nuestro propio paradigma. Entonces Correcto. claro, por eso decía, ¿no? Aquella persona que conocemos los dos decía que la comunicación humana cuando se produce es un milagro, porque claro, tienes a alguien que está diciendo algo que en el fondo no es lo que quiere decir, y tienes a una persona que no está escuchando lo que estás diciendo, sino está intentando adivinar lo que se supone que quieres decir cuando dices eso. Y además lo está filtrando con su propia experiencia y los conocimientos que ya tiene previos sobre eso que estáis hablando,
y luego está haciendo una traducción libre, ¿no? Entonces, al final, es verdad que la comunicación es un milagro y cuesta mucho, mucho, mucho de llegar a realmente, por un lado, decir lo que quiero decir y por otro lado, que el otro entienda lo que yo he querido expresar. Claro, pero fíjate... Y entonces es muy importante poder también yo comprobar que ha entendido el otro. Sí, dando un feedback o haciendo una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces también creo que una cosa que hace que esto sea más complicado es la prisa. Uh-huh. Porque cuando uno tiene tiempo, pues tiene tiempo de explicarse, tiene tiempo de buscar las palabras adecuadas. Si no la encuentro, me puedo parar, pensar un momento hasta que la encuentro. Pero como vivimos en una sociedad que es todo ya, no solo me tienes que entender, sino además rapidito, que tengo que ir a buscar a los niños al cole, ¿sabes? Entonces, quiero decirte que cuando no nos damos tiempo tampoco para tener conversaciones de calidad, ¿no? Y yo hay una frase que me gusta mucho que leí una vez que decía que la calidad de una relación depende directamente, no del amor que tengamos entre tú y yo, sino de la calidad de las conversaciones que somos capaces de tener, ¿no? Entonces, yo te puedo querer mucha gente que se quiere muchísimo y se está todo el día tirando los platos a la cabeza y no es que no se quieran, es que no se comunican bien, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que realmente que es muy importante crear espacios conversacionales de calidad y que eso pasa tanto por decir lo que quiero decir como ser capaz de escuchar realmente lo que el otro está diciendo con la intención de comprender, y a lo mejor ahí es que podemos estar de acuerdo en algo o entendernos, pero si no es como imposible, ¿no? Claro, lo que pasa es que es difícil porque una palabra, un gesto o algún aspecto de la comunicación no verbal me puede poner en jaque, me puede poner en guardia, me puede hacer despertar una emoción a mí y que ya está impidiendo que yo siga escuchando con la misma capacidad de escuchar que tenía antes, porque ya estoy afectada por eso que me está llegando. Bueno, porque a veces también estamos haciendo proyecciones. Quiero decir, el otro día en una sesión con una persona estaba hablando en un tono, vamos a decir, seco o serio, y de repente se sintió fatal porque le recordé a su padre, ¿sabes? O sea, como yo tengo un padre que me hablaba así, no soporto que me hables así. Digo, ya, pues que yo no soy tu padre, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pero si yo recibo un impulso, un input, que mi cerebro asocia con algo que viví, que no me gustó, de repente no me doy cuenta y estoy reaccionando igual que cuando me pasaba aquello, cuando no es lo que está pasando ahora, está pasando algo muy distinto porque es otra situación. Claro, pero la memoria se activa y tú no eres ni consciente de que se ha activado y ya te está dificultando, te está poniendo un obstáculo a esa comunicación que parecía fluida y que aparentemente para el que la está emitiendo, pues parece fácil, ¿no? Yo es que quería sacar este tema porque creo que es uno de los grandes impedimentos a la hora de relacionarnos con los demás. Uh-huh. Y yo entiendo que comunicarse de forma sana y entender de verdad lo que el otro dice no es fácil, pero creo que es la apuesta, ¿no? La apuesta es darnos el tiempo realmente de mirarnos, de hablar con calma, de que me des el tiempo para que explique lo que tenga que explicar, de que me dé el tiempo también a mí de entender lo que tenga que entender de lo que me estás diciendo, ¿no? Si hacemos ese esfuerzo, ese trabajo, de alguna manera la comunicación se va volviendo más fluida cada vez. Pero si no hacemos eso, lo que no podemos pretender es que por ciencia infusa yo diga algo de cualquier manera y tú me entiendas, porque eres mi mujer y me tienes que querer, me tienes que entender, o al revés, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay tantas cosas en juego en el momento de la comunicación que a veces no solo es necesaria la buena voluntad y el disponer de tiempo, también es necesario conocer un poquito al otro, en el sentido de ver si está escuchándote o ya está reaccionando, o de poder comprender o de poder ser capaz de forma asertiva de decir, oye, perdona, pero es que esta forma de comunicar me está afectando no me está viniendo bien, y ahora mismo no te puedo escuchar con la atención que me gustaría, ¿no? Y eso nos cuesta bastante. O sea, el tema de la asertividad dentro de la comunicación para mí es un pilar fundamental. Más allá de la empatía o no, la asertividad, el hecho de poder decir ahora puedo, ahora no puedo escucharte, o esto me está afectando, no me está afectando, yo ahora lo que necesito es otra cosa, poderlo decir y que el otro lo pueda recibir bien y podamos seguir la conversación en otro momento, o porque hemos hablado del cómo y del qué, pero no hemos hablado del cuándo, y el cuándo no siempre es el ideal para las dos personas que están manteniendo la conversación, las 2, las 3 o las 25 que están manteniendo la conversación. Y el cuándo para mí es algo que también debería tenerse en cuenta, sobre todo cuando planificamos una conversación importante. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ahí pues hay un trabajo importante que hacer, pero que al final la invitación es la misma de siempre. O sea, que no se trata tanto de lo que no está haciendo el otro, que es entenderme o no, escucharme o no, sino de lo que estoy haciendo yo. Uh-huh. Porque si el otro no me está escuchando, ¿para qué voy a perder el tiempo en seguir hablando? Quiero decir, si yo trato de explicar algo y veo que no me escuchas porque no quieres, porque no es el momento o por lo que sea, que yo insista, no tiene absolutamente ningún sentido más que generarme frustración. Entonces a veces es mejor dejarlo y en otro momento, ¿no? Pero que a veces es verdad que regular eso no es fácil,
Sobre todo nos cuesta más cuando, creo yo, cuando hay una implicación emocional fuerte, ¿no?, con la persona, porque cuando no hay implicación emocional y te da igual, pues te da igual. Pero cuando hay una implicación emocional está el reto de que me mueve emociones a un nivel profundo que a veces no es tan fácil gestionar, y luego también esa especie de idea que yo creo que es absurda de que es que como eres mi madre, tú me... ¿no? Pero es el mismo error que cometen a veces las personas cuando, que esto también me ha pasado con alguna persona, que a lo mejor están con una pareja que resulta que es nada asertiva, vamos a decir, y entonces es que, claro, me enfado porque no lo es conmigo. Digo, no es que no lo sea contigo, es que no lo es con nadie. O es que porque tú crees que porque a ti te quiere, claro, como a ti te quiere, ya de forma natural la asertividad le entra, ¿no?, por el séptimo chakra, y entonces ya le sale contigo porque pues el amor tiene ese poder. El amor hace que de repente la asertividad surja y luego con el resto de personas no surge. Es que no funciona así. Si la persona no es asertiva, tendrá que aprender a hacerlo, pero que no lo sea contigo, no es que no es contigo, no es personal, es que no es asertiva porque no sabe, o no es empática porque no sabe, o no es sensible porque no es sensible. Pero es que conmigo tendría que ser más sensible. Claro, porque te quiere, y entonces contigo la sensibilidad le aparece así de repente, ¿no? Entonces a veces presuponemos que porque alguien me quiere, o porque es mi madre, o porque es mi novio, o porque es quien sea, eso le debería ya dotar de la capacidad interna de hacer algo que no tiene con nadie. Y es como una especie de absurdez en realidad, que lo que hace es generar más distancia y que no facilita para nada la buena comunicación. Pues es verdad. O sea, yo considero que al final presuponemos al otro cosas que debería saber o que debería hacer diferentes porque es el otro, ¿no? Porque le estamos dando un valor diferente al de otra persona que al final tampoco tiene mucho sentido porque todos valemos lo mismo como personas, ¿no? Pues eso. Y pues si me tuviera, yo como resumen te diría que en lugar de pensar en que no me entiendes, a mí me resulta más sano pensar no sé si me explico. No sé si me explico, y si no me explico me dices por qué no me explico y ahí te lo intento explicar mejor. Y voy a presuponer que si me explico mejor voy a aumentar el número de probabilidades de que me entiendas, lo cual no significa que eso vaya a pasar. También cabe el riesgo de que no me entiendas y si no me entiendes, no me entiendes. Claro, quizás no me puedes indicar qué puedo hacer para explicarme mejor, pero igual yo sí que puedo buscar opciones diferentes para explicarte algo porque cada persona tiene una manera de recibirlo y también podríamos hablar mucho de estilos ¿no?, comunicativos. Y cómo, dependiendo de dónde yo estoy colocado, lo estoy recibiendo de una manera o de otra y cómo eso puede afectar también a la conversación. Bueno, de hecho, cuando damos cursos, por ejemplo, que tenemos estilos muy diferentes, tú sabes, yo soy muy directo, muy confrontativo, tú no eres de otra forma, y la gracia de que lo demos juntos muchas veces es por eso, ¿no? Porque igual estoy siendo yo muy directo y no está entrando algo, y cuando tú dices, no, Alex, lo que quiere decir, y lo explicas de una forma totalmente distinta, y dices, ahora. Claro. Y a veces para el revés, tú le estás dando ahí la vuelta y no sé qué, y es así, y no están entendiendo, digo, a ver, ¿qué es esto? Ah, vale, ahora. Claro, ¿no? y hay personas que somos más directas o menos, o que usamos más la metáfora, o que necesitamos pues utilizar otro tipo de ejemplos pues más auditivos o más visuales para poder complementar la comunicación. Hay personas que les gusta la confrontación, como a ti. Hay otras personas a las que nos gusta más relativizar, como a mí. Y luego que también, así como apunte personal, creo, es una opinión personal, muy personal, pero creo que también hay un factor que se está dando ahora a nivel social que no facilita esto, y es que ahora nos vamos hacia una era que es muy digital y audiovisual y muy de pantallitas, y la información toda tiene que ser rápida y visual y que me entre rápido, y se lee menos, y se lee poco, y se escribe poco, y al final la capacidad de expresarte con palabras tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y yo creo que, sin hacer ahora una especie de lanzar una lanza a favor de la lectura, pero creo realmente que el hecho de leer y de encontrar palabras nuevas y maneras diferentes de decir las cosas facilita mucho la comunicación. Pues si no, a veces tenemos un lenguaje muy limitado. ¿Cómo está? Bien. Bueno, claro, ¿qué es bien? Bien, mal, no sé. Sí. Entonces, claro, bien no. Tengo envidia, tengo celos, tengo rabia, tengo astenia, ¿no? Quiero decir, hay tantas palabras para explicar las cosas que cuando hay más riqueza de vocabulario y conoces más palabras, y eso tiene mucho que ver para mí, creo, con la lectura, también te da más capacidad de poder poner nombre a lo que te pasa. Cuando al final no sabes poner nombre a nada, porque solamente pues eso, estoy mal, pues claro, es muy difícil que nadie te pueda entender porque tampoco tienes la manera de explicar lo que te pasa, ¿no? No, puedes usar los emoticonos que, sí. ¿no? Sí, los sonrisa para arriba, sonrisa para abajo y luego, ya está. Luego los que somos de otra época interpretamos lo que nos apetece y así vamos por el mundo. Sí, pero bueno, que yo invitaría, sabes que yo soy una apasionada de lectura, que tengo la vista como la tengo porque he leído lo que no está escrito, pero que creo que realmente cultivar un poco la lectura nos ayuda a todos a por lo menos a saber expresarnos un poco mejor, y eso siempre viene bien. Pues con esta invitación a la lectura os dejamos por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.